Ahora, las razones que encuentro para decir que esos Beni Elohim, o sea, esos hijos de Dios, ángeles, vigilantes, que pecaron, no eran de los que se habían revelado con lucero, las razones inicialmente son, en primer lugar, entre los ángeles que se rebelaron, seguramente hubo también de este rango de ángeles que son llamados vigilantes y que ciertamente se pudieran haber materializado una vez en su condición demoníaca y procrear con las mujeres. Pero, por lo dicho en el Salmo 82, el Señor les está reclamando a esos Beni Elohim que fueron enviados una vez la humanidad estaba sobre la tierra y que ellos debían haber ayudado con justicia, pero que hicieron lo contrario, injusticia. Algo que el Señor no diría a esos seres tenebrosos que fueron ángeles de rango de nivel menor que se rebelaron con lucero, ya que ellos ya no tendrían la función de ayudar a los hombres, como si lo habrían hecho ángeles vigilantes de Dios, y que el Señor les reclamó lo que se nos revela en el Salmo. Además, en el Salmo también le habla, al parecer, a los buenos. En segundo lugar, si hubieran sido ángeles vigilantes que se rebelaron con lucero, la pregunta es, ¿por qué esperar hasta la época de Noé? ¿Por qué no lo hicieron antes? Con algunas de las hijas de Adán y de Eva, por ejemplo. En tercer lugar, en el libro de los vigilantes del llamado libro de Enoc, se dice que Semiasa, el jefe de los 20 decariones o los 20 líderes de 10 ángeles cada uno, les dijo a los ángeles que premeditaron el pecado con las mujeres diciendo, bueno, yo me temo que tal acción no llegue a ejecutarse y sea yo solo el que peque o el que pague por tremendo pecado. Entonces las palabras de este ángel, que ahí se llama Semiasa, indicaría que eran ángeles buenos, obedientes, pero que estaban a punto de desobedecer gravemente. En cuarto lugar, debido a que existen fuentes, tanto arqueológicas como bíblicas, donde se mencionan a este personaje llamado Enoc, séptimo desde Adán, fuentes arqueológicas como por ejemplo los cilindros de Weld-Blundell, que ustedes lo pueden investigar por la red, que son unos cilindros de arcilla perfectamente conservados que tienen unas listas de los llamados reyes antediluvianos, y que en la historia de Beroso, por ejemplo, que fue un escriba babilónico en el 300 a.C., copió de esos cilindros que fueron mucho más anteriores a esa época, o los rollos del Mar Muerto, que es otro descubrimiento arqueológico en donde aparecieron los llamados libros de Enoc, el de los jubileos, el de los vigilantes, el de la carta que escribió a su hijo Matusalén, el del viaje celestial de Enoc, etcétera, que luego se reunieron en uno solo, que ahora se llama el libro de Enoc. Y también tenemos las fuentes bíblicas, como lo mencionado en la primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 18 al 20, la segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 4, Judas Tadeo en su carta también citan estas cosas que están en el libro de Enoc. Y si los apóstoles del Señor hacen citas de la tradición enoquiana, que se gestó en el periodo intertestamentario y que el Espíritu Santo, quien fue el que inspiró la Biblia, autorizó que estas citas quedaran en la Biblia, en su palabra, es porque esas citas atestiguan de la verdad y es mejor no ignorarlas. Entonces, cuando tú lees a Pedro y a Judas y ves que ellos citan esa tradición enoquiana, la citan de una forma resumida. Por ejemplo, cuando Pedro dice, los ángeles que pecaron, porque ya se tenía presente entre los hermanos este documento que se cita. Ya se tenían conocimiento del libro de Enoc. Se tenía el conocimiento suficiente para ello, y los apóstoles están citando a Enoc, no en las partes que son fantásticas, sino en lo que el Espíritu Santo autorizó, y que ellos reconocían
que en esa tradición se dice que Semiasa temía a un castigo solamente para él, sobre él, y quiere decir que ellos no eran ángeles que habían participado de algún pecado anterior o de la rebelión con Lucero.